lo de los fármacos. Vimos el grupo más frecuente de fármacos que nos pueden provocar el síndrome de retención urinaria y, como les decía, el objetivo primordial es evacuar la vejiga en la forma más rápida, pero lo más importante, más segura. Bien, con eso terminamos lo que es síndrome de retención urinaria y vamos al contrario, síndrome de incontinencia urinaria. Síndrome, uno de los 4 grandes síndromes geriátricos muy importantes, definitivamente. Y la incontinencia urinaria exclusivamente la vamos a definir como la pérdida involuntaria de orina. De datos estadísticos, un 15% de los mayores de 75 años están afectados. Es más frecuente entre las mujeres, cuestión inversa del síndrome de retención, que es más frecuente en hombres. El 50% de los pacientes institucionalizados son incontinentes y la incontinencia urinaria produce una disminución en la calidad de vida, en alteraciones emocionales, sobre todo en quien hacemos un estudio muy rápido de la anatomía y funcionamiento del aparato urinario, pues sabemos que el aparato urinario está compuesto por los riñones, los ureteres, la vejiga y la uretra. Pero también sabemos que la diferencia que puede haber entre el aparato urinario masculino y femenino específicamente es la presencia de próstata en el hombre, la mujer, la no existencia de la misma, y que en la mujer la uretra tiene una medida promedio de 3 a 4 centímetros, mientras que en el hombre en promedio va de 16 a 18 centímetros la longitud de la uretra. Serían las 2 principales diferencias en aparato urinario hombre-mujer. A través de la orina se eliminan los productos de desecho del metabolismo y las sustancias tóxicas que circulan por la sangre. Son los filtros, los riñones de nuestro organismo. El control de la micción es voluntario y consciente, y la eliminación se produce cuando la uretra se abre y la vejiga se contrae. Esta acción es coordinada y depende del sistema nervioso. Llega la respuesta al cerebro, se produce el reflejo urinario, se vacía y automáticamente se cierra a través del detrusor. Es que en el adulto mayor es normal una disminución de la capacidad de la vejiga por engrosamiento de la pared de la misma y además por problemas, sobre todo en el hombre, de la próstata, vamos a tener un aumento de orina residual, lo que cual va a provocar varios de los problemas de incontinencia. Bueno, pues aquí tenemos nada más las imágenes de lo que es el sistema urinario masculino y femenino. Aquí, rápidamente, pues que el riñón está formado por una corteza, sí, y por una médula, que es la parte interna, que está formado específicamente por cálces menores y sobre todo cálces mayores, que en promedio son 3, el superior, el medio y el inferior, aunque en algunas personas puede haber variantes de hasta 5 cálces menores, que tenemos que a través de la pelvis renal sale la vena renal, desemboca en la cava inferior y lleva toda la sangre de los riñones para ser purificada, mientras que entra la arteria renal y da conformación a todo el sistema arterial que compone el riñón, terminando en la vasa recta, que es en donde termina una especie de maraña de arteriolas, y hay pequeñas vénulas en donde se hace el intercambio de sangre arterial
y pasa a ser sangre venosa. Y también de la pelvis. Bien. Tenemos aquí la nefrona, conocida también, ¿sí? Como cápsula de Bowman, y en ella tenemos los sistemas, principalmente la cuestión de absorción y excreción de sustancias de la orina dentro de lo que es el glosario. Tenemos el túbulo contorneado distal, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, la presencia de los túbulos, ¿sí? Colectores en donde desembocan varios sistemas tubulares, y bueno, es nada más un recordatorio de lo que es lo más superficial de anatomía urinaria. Dentro de las causas que nos producen el síndrome de incontinencia urinaria, tenemos factores, en primer lugar, físicos: infecciones urinarias, hipertrofia de próstata, prolapso uterino, que aquí ya vienen problemas de alteraciones en la estática pélvica, estreñimiento, impactación fecal, enfermedades del sistema nervioso que pueden afectar sobre todo los nervios pudendos, que son los que irrigan toda esta en algunos casos de cirugías, y pacientes que tienen problemas de deterioro mental que pueden cuadros cerebrales como son trombosis, enfermedad de Parkinson, demencias, etcétera. Tenemos factores psíquicos de dos cuadros emocionales frecuentes en los adultos mayores: cuadros de ansiedad y cuadros de depresión. Tenemos factores socioambientales como dificultad de acceso, retiro de los sanitarios en donde se encuentra el paciente ya con problemas de incontinencia. Por más que trata de llegar al sanitario, no le da tiempo por la distancia en la que está, o que la altura del inodoro pues no es la adecuada. Ya vimos que son mayores o más altos los inodoros en las personas adultas mayores que en el resto de las otras edades. Hay muchas situaciones que aquí entraría mucho de lo que son barreras arquitectónicas, cambios ambientales bruscos, estados de hospitalización en los pacientes, cambios de domicilio, aquellos adultos mayores que un tiempo los cuida una persona, otro tiempo otra, y eso afecta desde el punto de vista emocional, y ya vimos que varios factores emocionales son causa de incontinencia urinaria. Falta de intimidad, o sea que pues, a lo mejor tanto la micción como el fecalismo al aire libre, de discapacidad, poca disponibilidad del cuidador. El paciente, cuando está con algún problema de salud, en la noche, a veces el cuidador no está atento, o cuando él todavía se puede movilizar, se para, y si está completamente a oscuras puede sufrir un accidente, etcétera, etcétera. Y otras causas, fármacos, sobre todo el uso de diuréticos y de medicamentos hipnóticos, y algunos pacientes que por alguna patología han traído por tiempo prolongado sonda vesical, cuando se les retira, queda en algunos por días y en otros por semanas o hasta meses, ¿sí?, un reflejo que da
un síndrome de incontinencia urinaria temporal. Las consecuencias las podemos clasificar en físicas, problemas higiénicos y molestias causados por la suciedad y los malos olores, problemas cutáneos, pues la orina macera la piel y puede provocar úlceras por presión, infecciones, que es el que muchas veces los pacientes tienen, pues no se quieren dormir porque se les da deseo de micción mojando, si es que no tienen pañal o malla braga, que es otro utensilio de absorción, pues el colchón o la ropa de la cama. Algunas veces el paciente está deshidratado porque no bebe líquido suficiente para tratar de evitar con eso estar yendo continuamente al sanitario o que tenga pérdidas o escapes de orina, limitación de la movilidad y aumento de la dependencia en los discapacitados y algunos incumplimientos terapéuticos en algunas enfermedades. Como causas psicológicas da problemas de aislamiento. El paciente no quiere salir porque sabe que si le toca estar a donde vaya, en un lugar lejos del sanitario, va a presentar la incontinencia. Y ya sabemos que esto, la depresión puede causar incontinencia y a su vez el paciente que padece de incontinencia, pues va a desarrollar depresión y disminución de su autoestima. Desde el punto de vista socioeconómico, distanciamiento social por el miedo al rechazo y para evitar situaciones comprometidas, los costos económicos, sobre todo la compra de pañales, que estos pacientes y el costo que tiene cada paciente, y a veces la disponibilidad de que la persona que los cuida, pues no es la adecuada. ¿Cuántos tipos de incontinencia tenemos en el adulto mayor? Porque ustedes van a ver otras clasificaciones de lo que es incontinencia urinaria. Esta clasificación es enfocada al adulto mayor. Continencia de esfuerzo, continencia de urgencia, incontinencia refleja, por rebosamiento, postmiccional y funcional. 6 tipos de incontinencia. La incontinencia de esfuerzo, que es la 1, está motivada por un aumento súbito de la presión intraabdominal, el motivo que ustedes quieran, risas, estornudos, tos, el levantarse, el agacharse y otros esfuerzos pueden desencadenar la incontinencia. Afecta fundamentalmente a mujeres multíparas y después de la menopausia, cuando viene el retiro hormonal. A las multíparas, ¿por qué? Pues porque da trastornos en lo que es el piso pélvico y todos los prolapsos que de esto se derivan, entre ellos el de la vejiga, que es el cistocele. La incontinencia de urgencia se manifiesta deseos súbitos de orinar sin que le sea posible alcanzar el cuarto de baño a tiempo, o sea, se sale la orina prácticamente. Se produce por la contracción voluntaria de la vejiga y se acentúa si por algún motivo escuchamos caída del agua de la regadera o de la llave del lavabo, que son de las medidas que se le recomiendan en pediatría a las mamás cuando están entrenando a los niños para que aprendan por sí solos ir a miccionar. Bueno, pues esto queda como un recuerdo grabado y muchos pacientes adultos mayores que tienen incontinencia, cuando escuchan caída de agua les viene el deseo de orinar y presentan la incontinencia. Bien, la incontinencia refleja, no se siente el impulso de orinar, está causado por el que permiten que se vacíe sin recibir ningún control del cerebro. Incontinencia de rebosamiento, la vejiga retiene orina hasta que la tensión es tan grande que el esfínter se abre y por más que el paciente haga por controlarla no lo logra y hay escape de orina que puede ser desde gotas hasta cantidades grandes. Es frecuente en el varón cuando hay agrandamiento de la próstata y se produce además retención urinaria y posteriormente incontinencia.
incontinencia postmiccional, salida de una pequeña cantidad de orina, incluso varios minutos después de haber completado la micción. Residual, si ese es el que se escapa. En la mujer, los trastornos de la estática pélvica, y en el hombre, los problemas prostáticos son las principales causas. La incontinencia funcional, la pérdida involuntaria de orina se produce por imposibilidad de ir al baño o utilizar cuña, se le dice en España, o botella, a lo que para nosotros es el pato. Y esto se debe a deterioro funcional y o mental. Falta de motivación, el paciente abandona, su autoestima baja, es cuadro depresivo severo, y a veces la incontinencia prácticamente es resultado de esto. Barreras arquitectónicas, ya dijimos principalmente retiro del sanitario de donde normalmente está el paciente, o que el paciente esté en planta baja y el sanitario esté en planta alta. Y disponibilidad inadecuada del cuidador o del personal sanitario que está cuidando al anciano. El tratamiento lo vamos a enfocar en 3 vertientes. Primero, el tratamiento de la causa. Es ideal porque si podemos atacar la causa que lo produce, pues vamos a curar al paciente. Es el mínimo de casos, hablando de pacientes adultos mayores. Funcional, se hace un de ejercible, corregirla, entonces pues estarle aplicando pañales o mallas bragas, que son materiales absorbentes a los pacientes. Bien, el tratamiento funcional es la reeducación del esfínter. Es acostumbrar a la vejiga a eliminar cada cierto tiempo, y para ello se necesita primero conocer el patrón miccional del paciente. Se establece un registro en donde se cuantifican ingestas y cuánto elimina, pidiéndole al paciente que esté eliminando, como cuando se va a hacer una depuración de creatinina, en garrafones para contabilizar cuánto elimina en 24 horas el paciente. El entorno del paciente es importante, el sanitario muy cerca, cuál es la actitud que tiene tanto el paciente que padece la incontinencia como el rechazo o aceptación de la familia, y algo fundamental, el estado mental. Si el paciente ya tiene un deterioro cognitivo severo o tiene problemas ya de demencia, difícilmente vamos a poder dar reeducación de esfínter. Bien, la reeducación es que la micción normalmente es al levantarse, al acostarse y cuando estamos haciendo el sanitario, miccione, tenga o no tenga ganas. Es volver a establecer un horario para lo mismo. Animar al paciente a que vaya al aseo, aunque no tenga ganas. El paciente por lo menos debe permanecer en el inodoro 5 minutos, y para provocarle que pueda miccionar, se puede abrir la llave de la regadera o del lavabo, por ese reflejo que les digo se desarrolla. Si el paciente en una reeducación de cada 2 a 3 horas presenta incontinencia, entonces hay que adelantar los horarios, y a lo mejor es cada hora o cada hora y media. Cuando se haya conseguido el control de la incontinencia por la mañana, se realizará la reeducación por la noche para que el paciente separe el mínimo número de veces a miccionar, 2 a 3 veces. El aporte de líquido será normal, pero al inicio de la noche, siempre se recomienda que hasta las 9 de la noche tomen la última cantidad de líquidos que vaya a miccionar antes de acostarse.
o menos controlar la incontinencia urinaria. Los pacientes con gran deterioro mental, pero con buena movilidad, pueden mantenerse secos durante el día con viajes regulares al servicio. Sobre todo, esto depende mucho de la persona que la cuida, pero en las noches es inevitable y por lo tanto tenemos que ponerles pañales o malla braga, y cuando se está dando una reeducación de esfínter hay que poner objetivos a corto plazo y reales, no sueños guajiros de que se va a curar o que con la reeducación del esfínter va a corregir la incontinencia urinaria. Bien, los ejercicios del suelo pélvico en general son los ejercicios de Kegel o Kegel, como quieran ustedes pronunciarlos. Ayudan a aumentar la fuerza y el tono de los músculos del suelo de la pelvis, contraer con fuerza los músculos de alrededor del ano, mantener y relajar, estar en el inodoro cuando se está miccionando, contraer para interrumpir la micción, relajar para que se vuelva a salir y para estar reeducando, y combinar estos ejercicios sentados y en pie, realizando la contracción de los músculos correspondientes. A veces podemos dando un masaje vesical podemos ayudar con el puño presionar para ayudar a la salida de la orina. Y una posición que mejora que se pueda salir más fácilmente la orina es estar con los pies apoyados e inclinándose hacia adelante. Es como aumentar la gravedad de salida. El tratamiento sintomático, que es la administración, sí, de tener a la mano un pato o tener a la mano, sí, un cómodo, el ponerle al paciente dispositivos de absorción, son prácticamente el tratamiento sintomático. Mención aparte es la del colector externo peniano. ¿Qué es esto? Bien, ahorita lo vamos a ver. Los modos conductivos tienen la misión de recoger, transportar y almacenar la orina. El principal es el llamado colector externo peniano. Miren, es este dispositivo, que es algo parecido a un desemboca en una bolsa muy parecida a cuando el paciente trae sonda vesical. El único inconveniente en que no se puede poner en el hombre el aparato es que tenga el pene demasiado pequeño, porque si no por gravedad se le sale. La sonda vesical pues sería otra forma de tratar de evitar la incontinencia, pero sabemos que la aplicación de sondas vesicales por tiempos prolongados pues nos van a dar desde reacciones locales, cuadros infecciosos frecuentes, etcétera, etcétera, y ya sabemos que no es conveniente, a no ser que sea completamente necesario, que un paciente traiga por largo tiempo sonda vesical. ¿Qué cuidados debe tener la sonda? La sonda se debe lavar una vez al día, al igual que los genitales, cambiar la bolsa colectora, aseptizar la conexión de la sonda con la nueva bolsa, vigilar los posibles pinzamientos, sobre todo cuando el paciente está acostado, se voltea, no se da cuenta, presiona con su cuerpo la sonda, la orina se queda retenida, entonces se puede levantar. Y es importante que de pronto pincemos para que se produzca reflejo
el paciente contrae músculos, o sea, estar haciendo uso de ese reentrenamiento de esfínter para prevenir un retroceso del flujo urinario, y el dispositivo de drenaje se debe vaciar por lo menos cada 8 horas o cada vez que la bolsa esté llena. Bueno, aquí tienen ustedes algunos, desde el famoso pato o el cómodo, hasta allá, de un tiempo para acá, esta forma de orinales ambulatorios que también son defecatorios, sillas que aparentemente se tienen a un lado de un paciente adulto mayor y que lo único que tiene que hacer es levantar lo que sirve de asiento, queda una especie de sanitario y ahí puede miccionar o defecar, y lo mismo en pacientes que ya estén en sillas de ruedas, también ya las hay. Los apósitos absorbentes específicamente son los pañales desechables y los dispositivos Malla Braga. Dependiendo la intensidad, si el paciente tiene ya un mayor grado de incontinencia, pues hay pañales para pérdida de 600 a 900 mililitros, de 900 a 1200 y algunos por arriba de 1200. Bien, los absorbentes pueden ser rectangulares, anatómicos y anatómicos con elástico, que es lo que llamamos braga malla. Y aquí los tienen. Esta es una pijama de incontinencia que está hecha de un material que el paciente puede defecarse, puede miccionar y no va a haber escape. Y aquí tienen la braga malla, se pone el pañal y por encima del pañal se pone una especie de malla que sujeta más y impide escapes de los pañales, aunque ya estén muy húmedos. Con eso terminamos síndrome de incontinencia urinaria. Ahora vamos a ver síndrome de estreñimiento o constipación, también se le conoce. La prevalencia del estreñimiento aumenta especialmente después de los... Pero estreñimiento vamos a considerar paciente defeque 2 o menos veces a la semana. Hay pacientes que defecan cada tercer día y dicen que tienen estreñimiento. No es así. Estreñimiento se considera cuando la defecación es 2 o menos veces a la semana. El padecer este síndrome puede alterar la calidad de vida y las actividades de la vida diaria. La regularidad de la defecación en el individuo puede ir desde 2 veces al día hasta 2 veces por semana. Ya sería ese de 2 veces por semana, síndrome de estreñimiento. Causas múltiples, igual que en la incontinencia, neoplasias, enfermedades diverticulares, dieta inadecuada en fibras, problemas de prostatitis por la compresión que hacen hacia lo que es el canal rectal, problemas a nivel como es la fisura anal, el prolapso anal, cuadros de hemorroides, colon irritable, que actualmente es el síndrome de intestino irritable, el uso de algunos medicamentos, laxantes, benzodiazepinas, antidepresivos, pacientes que tengan problemas de enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo, enfermedades del sistema nervioso central, principalmente Parkinson, demencias, es de las causas más frecuentes de síndrome de estreñimiento en el adulto mayor. Los tipos, tenemos primero la impactación fecal, frecuente en adultos mayores encamados y después de administrar en algunos de ellos vario para hacerle algún tipo de estudio de contraste, y como reacción puede dar un síndrome de impactación fecal. Síntomas: dolor y tenesmo rectal,
espasmos abdominales y puede evacuar material acuoso o mucoso, porque quien tiene estreñimiento recurre a estarse poniendo enemas, a estarse aplicando supositorios u otras sustancias, y cuando está impactado, pues no se va a desimpactar con esto, y todo lo que se aplica se hace como líquido, y eso es lo que expulsa nada más. Cuando nosotros hacemos la exploración rectal, pues vamos a sentir ahí una masa de forma irregular que puede tener la consistencia de la madera o hasta de una piedra. ¿Y cómo se trata la impactación fecal? Pues desinfectándome digitalmente al paciente. El estreñimiento agudo produce deposiciones infrecuentes o duras, difíciles de evacuar, y esto puede ser secundario al tipo de alimentación o algún padecimiento. Y el estreñimiento crónico, que es particularmente frecuente en los adultos mayores, por disminución de los reflejos intrínsecos del colon, las dietas bajas en fibra, la falta de ejercicio y el uso de medicamentos astringentes. Otros, como el síndrome de intestino irritable, trastornos neurológicos, principalmente enfermedad de Parkinson, cuadros de trombosis cerebral, tumores, lesiones ya sea traumáticas o por enfermedad en la médula espinal, son importantes causas extraintestinales. El tratamiento, primero, es un tratamiento no farmacológico. El dietético es la primera opción. Una dieta rica en fibra va asociada a un aumento de la frecuencia y el peso de las deposiciones. La fibra actúa aumentando la masa fecal y disminuye el tiempo de esta por su paso en el intestino. Se aconseja ingerir una cantidad moderada de fibra vegetal de entre 10 a 60 gramos diarios. No se necesita más, y conjunto con esto, dar entre 1 a 2 litros de líquidos, porque esto va a favorecer la corrección de este síndrome y la realización de ejercicio. Tenemos pues, alimentos ricos en fibra, frutas, verduras, harinas integrales, cereales, salvado y legumbres. Ojo, el exceso de fibra no es saludable, puesto que puede impedir la absorción de algunos minerales, como es el calcio, zinc, selenio y cobre. Bien, estamos a menos de un minuto, hay que aprovechar el tiempo. Los invito, por favor, a que ahorita que se vaya la visión, volvamos a entrar y logremos avanzar un poquito más para mañana poder terminar esta presentación de síndromes geriátricos. Bien, continuamos hasta que se apague y volver a entrar. Hay que dar educación, actividades, pasar de 10 a 15 minutos sentados en el inodoro, después de desayunar, comer o cenar, para aprovechar el reflejo gastrocólico que se presenta y que hace que el paciente tenga deseo de defecar. También es recomendable un programa de evacuaciones muy parecido a lo que pasa o que se hace en la incontinencia urinaria.